Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, slava Isusu Christu, slava navike. Hoy, domingo 21 de junio, se nos proponen como textos para nuestra reflexión la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 18 al 23, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Léelos para tener contacto con la palabra de Dios. Nos dice la escritura de hoy: y ahora liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlo ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado, la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos dice el Evangelio: al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, él va, y al otro: ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en toda Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Hay que elegir un modo de vida. Hay que desenvolverse en cualidades, en tu personalidad, en tu carácter, y generar una rutina diaria. Porque si tú eliges cómo ser y quién quieres ser naturalmente, ya estás marcando el rumbo de tu propia vida. El pecado, en cambio, es justo lo que nos desvía de todo esto, que perturba este rumbo de vida. Sin embargo, equivocarnos, cometer errores, no sería lo grave en este proyecto de vida. Lo difícil es que al darnos cuenta de que nos equivocamos, no quisiéramos cambiar eso que está mal. Que al darnos cuenta de que hay pecado en ese proyecto de vida o en ese modo en el que estamos viviendo, no hagamos nada para cambiar. Que aprendamos a convivir con el pecado. Y por eso San Pablo dice que un proyecto de vida en la fe no puede convivir con una rutina diaria de pecados. Por eso es tiempo de mejorar, de dar lo mejor de nosotros. Hay que dejar de lado el pecado. Pero bien, si quieres dejar de lado el pecado, es importante que te preguntes: ¿soy capaz de reconocer los pecados de mi vida? ¿Me doy cuenta de la presencia de los pecados en mi vida? Y si es así, y me doy cuenta, ¿cómo hago para eliminarlos? ¿O simplemente los dejo que estén? Hay mucho por mejorar, pero si no reconoces tus pecados y no te das cuenta cuáles son, estás en situación de riesgo. Tu proyecto de vida, en vez de ser un proyecto, se está camuflando en una vida que no es más que una vida con pecados. Y no es para autojuzgarte, autocondenarte y criticarte, sino de descubrir, de reconocer en qué estoy equivocándome, para empezar
paso a paso, una transformación real de vida. Reconocerme frágil, débil, para tener necesidad de aquel que es fuerte y que sana. Los sanos no van al médico, por eso van los enfermos. ¿Qué necesidad tendríamos de Jesús si no reconociéramos el pecado en nuestra vida? ¿Qué necesidad tendríamos de salvarnos si no necesitamos salvarnos porque no nos sentimos caídos, abandonados y condenados? Por eso la historia de hoy no se trata de reconocer el pecado para hacernos sentir débiles, sino para descubrir el poder y la fuerza del amor de Dios y su misericordia, que triunfan en nuestras debilidades y nos renuevan, nos liberan y nos salvan para esta vida nueva. La primera actitud en reconocer el pecado es la que nos enseñó hoy el centurión. Él se reconoce pecador e indigno y por eso, con eso abrió la puerta a la misericordia de Dios. Él dijo que no era digno y Jesús le dijo que él sí merecía por su fe. En segundo lugar, la fe que pronunció en esa frase maravillosa, que digas una palabra y mi sirviente se curará. Esta frase revela a un hombre que reconoce en la palabra de Jesús un poder infinito. Alguien que sabe, y cuando Jesús dice, no es una palabra que no tenga fuerza, que sea hueca, sino una palabra llena de poder. Que la palabra de Jesús pronunciada jamás podrá ser apagada. Y Jesús nos dice que confiemos en Él, que lo sigamos, que vayamos a Él cuando estamos agobiados y angustiados. Jesús revela el poder de la fe que nos hace propagar este mensaje. Jesús no se jacta, pero claramente lo dice. Nunca vi tamaña fe en Israel. ¿Qué diría Jesús cuando vería tu fe? Si hoy mismo Jesús se encontrara contigo, ¿qué diría de tu fe Jesús? ¿Tú confías en Jesús? ¿Confías en su palabra? Porque es tiempo de dejar de lado el orgullo, de creer que todo depende de tu sacrificio, de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tus manos, y encomendarte un poco más a Jesús, confiar en su palabra. Y así el servidor del centurión se curó en ese mismo instante, porque la misericordia de Dios es inmediata. Jesús no anda con vueltas, no pierde tiempo, se manifiesta donde hay un corazón dispuesto y que pide su ayuda. ¿Tú estás listo para pedir a Jesús algo? No olvides que hoy el centurión nos ha enseñado los pasos que tenemos que seguir. La propuesta: somos hijos de la luz. Por eso es tiempo de confiar en Jesús y empezar a dar frutos con nuestra fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. El desafío: aprender a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, pedir perdón. Y con eso somos merecedores de cualquier milagro. Que tengas hoy una excelente jornada, que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Slava Jesús Cristo, Slava Navike.